La frase de que somos lo que comemos podría ser mucho más literal de lo que podemos llegar a imaginar. De hecho, en la antigüedad, en la prehistoria, ocurrió algo en un momento dado de la evolución de los homínidos, y los homínidos empezaron a ser más humanos, y a partir de ahí se desarrollaron las especies cuya línea evolutiva nos llevó hasta nosotros, que actualmente dominamos el planeta. ¿Pero qué fue lo que pasó? Un estudio muy reciente de dos paleoantropólogos de la Universidad de Harvard pues nos dice que empezamos a convertirnos en humanos cuando empezamos a comer carne cruda. No solo carne cruda, sino la unión de la ingesta de carne cruda con el uso de las primeras herramientas. De hecho, si nos vamos a hace casi 2 millones de años, cuando los hombres, los homínidos, estaban en África, estamos hablando de Homo erectus, ahí es donde se ven las primeras utilizaciones de una industria lítica, de herramientas muy primitivas de piedra que se usaban probablemente pues, para partir, para raspar y para poco más, pero con eso fue suficiente, porque fijaros lo que sucedió. Los primeros, los Homo erectus, tenían el rostro más alargado que sus antecesores inmediatos, y resulta que eran más altos, más grandes también. Pero si eran más grandes, necesitaban más energía, necesitaban comer más para mover esos cuerpos que eran mayores. Los anteriores, los australopitecos y las especies anteriores, medían apenas como 1,20 m, era su talla media, mientras que un Homo erectus podía superar tranquilamente el 1,50 m, 1,60 m, ¿no?, de altura, y era mucho más corpulento. Pero al mismo tiempo, y paradójicamente, las mandíbulas de estos primeros hombres más cercanos a nosotros eran mucho menos fuertes que las de sus antepasados, y los dientes mucho más pequeños. Entonces, ¿cómo se conjuga este cambio en el que tienes un cuerpo más grande, que necesitas mayor consumo de energía, es decir, comer más, y al mismo tiempo tienes unos dientes más pequeños y unas mandíbulas más débiles? Bueno, pues aquí es donde los investigadores de Harvard centraron su estudio y se dieron cuenta que al incluir en la dieta la carne cruda, utilizando las herramientas, era posible esta evolución y no hacía falta tener mucha mayor fuerza. Es más, era suficiente con tener mucha menos fuerza y dientes mucho más débiles. ¿Cómo lo hicieron? Pues cogieron un grupo de voluntarios actuales y les estuvieron alimentando con carne cruda, carne de cabra, y unas cuantas raíces de vegetales muy ricas en proteínas, pues como la yuca o como el ñame, remolacha, diversos tipos de vegetales muy ricos, y se dieron cuenta y les permitieron utilizar unos utensilios muy primitivos. ¿Qué hacían? Pues al cortar la carne en pequeños trozos, pues resulta que no hace falta que lo mastiques todo. Los que no tenían herramientas tenían que hacerlo todo con los dientes, por eso necesitaban una dentadura muchísimo más fuerte. Pues al final del todo, con un 17% menos de número de veces de masticar y casi un 30% menos de fuerza en la mandíbula, estos humanos del experimento lograban sobrevivir perfectamente, siempre y cuando la carne ocupara cerca de 1/3 de su dieta. Habían demostrado, pues, que no era necesario, o sea, que la naturaleza, las leyes de la evolución, al incorporarse el uso de herramientas y al incorporarse un alimento mucho más proteínico como es la carne, esos dos factores unidos hicieron que se relajara el rostro y que en los rostros de aquellos primeros australopitecos se afilaran y tomaran la forma más parecida a la que tienen actual. ¿Para qué nos importa eso? Bueno, pues para mucho, porque esa forma del rostro nueva, o que hizo posible ese uso de herramientas, esa ingesta de carne, hizo posible que se desarrollaran todo un nuevo tipo de funciones que hasta entonces eran desconocidas, como por ejemplo hablar. Y hablar es uno de los rasgos más humanos que conocemos. Un humano que no habla no se comunica, y nosotros somos en un 80% comunicación. Así que volvemos a la frase inicial. Somos lo que comemos, y nos convertimos en lo que somos en gran parte también por lo que comimos en su día.